una sesión muy especial porque nos reunimos en torno a Nemesio Antunes y la celebración de su cumpleaños número 102. Hubiese sido el lunes 4 de mayo. Un artista emblemático para nuestro país y también para toda la gestión internacional que él realizó, arquitecto, artista, comunicador, investigador, gestor, agente cultural, pionero en el cruce y relacionamiento entre las artes y las personas, un motor de inspiración para todos los que trabajamos en este mundo y nos relacionamos también desde Antena como un motor que funciona en este universo de relacionamiento. Para entrar en este universo y en todas las capas de Nemesio, vamos a hacer un viaje de 2 tiempos. Uno con Guillermina Antunes y otro con Ramón Castillo. Gracias a los dos por estar acá acompañándonos hoy día. Para empezar inmediatamente el primer tiempo, vamos a partir con Ramón, que es doctor en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, curador e investigador, actualmente director de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales y quien fue el curador de la exposición Manifiesto, que se llevó a cabo el 2019, que tuvimos una sesión Antena también emblemática, y que fue una exposición que se desarrolló en el marco del centenario de Nemesio Antunes, con quien también haremos un recorrido a través de su producción fotográfica, porque es importante viajar por todas las capas de Nemesio y lo que él ha significado para nuestra escena y nuestro mundo del arte. No olvidemos también que fue director de los 2 museos en que se desarrollaron estas exposiciones, del Museo de Arte Contemporáneo y del Museo Nacional de Bellas Artes. Ramón, muchas gracias por comenzar esta presentación. Te dejo la palabra y la pantalla para compartir con nosotros este viaje que tenemos preparado. Muchas gracias, Loa, muchas gracias, Antena, y un saludo a todos y todas los que están hoy día en esta sesión, haciendo como una pausa en medio de lo que nos está tocando vivir hoy día. Agradezco mucho la invitación y sobre todo porque esto fue un trabajo en el espíritu de Antunes. Me gusta que hoy día sea así de colectivo también. Fue un trabajo colectivo, participamos y trabajamos codo a codo con la Fundación Nemesio Antunes. Como que vamos a ver hoy día también. Creo que en nuestro web. No, it's perfect. Un entorno si hay algo interesante tal vez los perros están inconformes. Sí, eso voy a silenciar porque parece que... Están celebrando también este aniversario. ¿Qué están hoy día? Está bien. Son los perros de Nemesio Antunes, tienen derecho a No se quieren quedar fuera. Y entonces, bueno, el desafío de hoy es que nos vamos a encontrar con Nemesio Antunes que, a pesar de que hizo obra en los 50, en los 60, en los 70, hasta los 90 incluso, nos vamos a encontrar con un Nemesio que dice y plantea en imagen una cantidad de asuntos que hoy día nos parecen también absolutamente verosímiles y pertinentes. Entonces, lo primero es esto, el desafío finalmente de lo que es el artista, un artista contemporáneo, es este desafío de mostrar aquello que se oculta a la mirada, la capacidad de demostrar aquello que se oculta a la mirada a través de imágenes y cómo esas imágenes condensan asuntos que de pronto son conocimiento y revelación.
Vamos a entender entonces un Nemesio Antunes en una tradición que es muy interesante y que uno se podría quedar muy pegado porque es fascinante lo que les voy a anunciar ahora, en el sentido que forma parte de una tradición de artistas chilenos, de escritores chilenos, de músicos chilenos, las artes en general, cómo están vinculadas a esta necesidad ancestral de poder dar testimonio de la fuerza interior del continente y la fuerza interior de Chile. Entonces, se dan cuenta ustedes cómo en la bandera del Chile independiente, estamos viendo aquí la bandera de 1818, cómo en esta bandera aparece en el centro este volcán en erupción. Ese volcán en erupción apareció también en el tercer escudo que se proyectó. Imagínense que habríamos tenido un escudo así, que me habría encantado. Maravilloso. Este fue el tercer proyecto de escudo nacional y que también funcionó un par de años, donde estaba esta idea de, nuevamente, si se pueden fijar, al fondo, detrás del indígena que está sosteniendo esta nueva república, es decir, hay una apuesta también por demostrar cómo esta nueva república naciente, ven ahí Venus que aparece también, la estrella del amanecer, la estrella del atardecer, es decir, un cruce de íconos también con la cultura mapuche, que es muy relevante. Vean ustedes las banderas chilenas, cómo están también con la bandera de 8 puntas, la estrella de 8 puntas. Entonces, ¿qué hay en el fondo de esta batalla que está librando ahí el caimán americano contra el león de Castilla? Es decir, un texto, también una pintura muy política en ese sentido porque declara, digamos, esta independencia. Bueno, están los volcanes en el fondo en erupción. Es decir, todos los volcanes simultáneamente están reventando. Entonces, claramente uno dice, bueno, aquí hay algo que está contenido, es decir, algo que está en el interior de la Tierra y que se expresa. Y no puede ser sino un símbolo muy potente. Imagínense que se convirtió, por ejemplo, en símbolo de la primera moneda independiente. Y esa misma relación que estamos haciendo con Chile, me permito aquí hacer un giro también con una imagen que hicimos hace un par de años cuando tuvimos la oportunidad de ir a las líneas de Nazca. Vean ustedes aquí el colibrí, que son dibujos que tienen cerca de 20 kilómetros, un dibujo de 20 kilómetros, es decir, toda una tecnología, un conocimiento para poder nuevamente marcar el territorio, señalarlo y señalar lo que hay adentro, la vida que hay en el interior. Vean ustedes la escala de esa línea que uno ve como un dibujo muy natural, muy espontáneo, pero bueno, este rigor. Y por otro lado, Ni Pena ni Miedo, y también nuevamente Raúl Zurita como artista, como poeta, escribe sobre el territorio, lo activa también, y es esta imagen Ni Pena ni Miedo del año 93. Y entonces aquí vemos de inmediato nuevamente otra relación, un Nemesio Antunes mostrando ese interior de cordillera, es decir, nuevamente esa preocupación, vean ustedes, de los años 60, por mostrar, por tener conciencia Latinoamérica, lo que hay en el interior de Latinoamérica, como paisaje y personas se convierten en una especie de sincretismo también. Y al lado Fernando Prats, con una de las tantas imágenes, porque él tiene muchas imágenes, en este caso la imagen de un video, en relación también a la preocupación que él tiene por el continente y en particular por Chile. Vimos que hay obras dedicadas a la erupción de Chaitén, tiene la serie, por ejemplo, que se presentó también en Venecia, en la Bienal de Venecia, dedicada al terremoto, es decir, nuevamente otro artista contemporáneo preocupado de mostrar, ¿cierto?, la fuerza interior. Y qué bonito cómo lo representas tú también, o cómo haces este paralelo entre dos sistemas del arte tan distintos o dos prácticas tan distintas que finalmente van hablando y tratando de llegar a las mismas preguntas, de responder las mismas preguntas. Exacto. Sí, porque eso es lo que está pasando. Yo creo que habitualmente hay un defecto historiográfico en Chile, que hay muy poco trabajo para conectar a nuestros artistas, como que nos quedan un poco en el tiempo y en el espacio. Y yo creo que el desafío aquí, y en general con todos los artistas con los que uno trabaja, es poder conectarlos con la contemporaneidad para ver cómo dialogan. Se dan cuenta que ahí nos detuvimos un momento, pero mostrando esa imagen de Fernando y Nemesio podrían salir una cantidad de reflexiones muy potentes. Y precisamente en esa dirección es donde aquí ya señalo, ya vamos entrando en la exposición,
porque el terremoto, que era una palabra que él utilizaba mucho en su vida, él habla de, el primer terremoto que viví en mi vida fue cuando estaba en Nueva York. Es decir, él va marcando su propia vida, sus experiencias como acontecimiento en donde la palabra terremoto es un adjetivo que también lo acompaña. Y entonces pues, vamos a ver, por ejemplo, cómo esa palabra, cómo esa preocupación se convierte también en un mural que se instaló, ¿cierto? Y que está actualmente en el ex cine Mayo Nilo, que está en el centro de Santiago. Y este mural, que es un mural impresionante, donde él presenta nuevamente este diseño, esta trama regular, ¿cierto? Como de tablero de ajedrez, pero donde rompió toda su forma y efectivamente el arriba y el abajo, es decir, planteándonos una escena muy dramática. Entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué Nemesio Antunes está preocupado del terremoto? ¿Por qué nombra él en su propia vida que ha vivido terremotos? Entonces el desafío de la exposición fue precisamente encarar esta dimensión. Estamos viendo aquí el cartel de los museos que podíamos visitar hace un tiempo, esto es el 2019. Preciosos momentos. Y entonces esta exposición, que aquí vemos la invitación incluso donde el director, ¿cierto? La ministra también en ese momento invitando a las 3 exposiciones que involucraban este Centenario Antunes, donde estaba, ¿cierto? Museo en tiempos de revolución, que fue por Amalia Cross, la exposición Panamericano de Matías Allende y Manifiesto de quien les habla. Entonces son 3 exposiciones que permitían presentar distintas dimensiones de un mismo autor. Y que también habla un poco del espíritu de Nemesio, este espíritu unificador de espacios, de mundos, de disciplinas, donde el ser humano es el más valioso, ¿no? Sí. Ese fue un gesto muy bonito de parte de ustedes, de la Fundación. Y fue fantástico además porque son 2 instituciones que se unieron, y ojo con esta dimensión, por primera vez se unen. No sé si recordarán los que vieron alguna vez la Bienal de Arquitectura, que eran eventos que unían ambos museos, y en este caso por fin también se logra unir, porque en la práctica también era correcto y hacerlo, porque Nemesio Antunes fue director tanto del Museo del MAC como del Bellas Artes, en distintos momentos. Entonces permitía unir estos 2 museos a través de una misma poética, en este caso articulada por Nemesio Antunes, y en las distintas dimensiones de él también. Entonces, si nos vamos al proceso de trabajo, el proceso tiene esto, son los bocetos, son las ideas, era pensar en una planta libre, cómo tratar de mostrar la misma salamata que el propio Nemesio Antunes construyó pese a todas las críticas que hubo en su momento, porque fue un movimiento de tierra, implicaba unos peligros, etcétera, etcétera, desde el punto de vista constructivo, y sin embargo él desarrolló esta posibilidad de instalar un espacio contemporáneo porque el museo lo necesitaba. Entonces el desafío de la exposición fue hacer una exposición muy elegante en ese sentido, que permitiera una vista general de todo el espacio, por eso uno ingresa al espacio, y estamos viendo aquí los renders de la planta, y los distintos ámbitos que articulan la exposición. Después qué bonito que pasas del dibujo al render. Ahí, bueno, Verguño, gran aliado tuyo. Bueno, el gran autor que permite toda el disfrutar, por ejemplo, de estas maravillas de la tecnología en función de la museografía, fue el trabajo que hizo Felipe Verguño, el museógrafo, que trabajó en esta exposición, y trabajamos codo a codo, porque esto es también una relación con un museógrafo uno tiene una relación casi como de psicoanalista, porque uno tiene unas ideas y unas imágenes, y el museógrafo ahí tiene que estar pensando si tiene o no tiene sentido, y todas las negociaciones que se van produciendo. Entonces es fantástico porque uno como curador tiene la oportunidad de visualizar aquello que está imaginando y hacerlo mensurable, posible, cuantificable. ¿Cómo llegamos allí? Llegamos a través de un proceso de ir a buscar obras a distintos coleccionistas. Veía por ahí que aparecían algunos coleccionistas que estaban presentes en la exposición también, en esta sesión de Antena, y me parece
valioso destacar eso, cómo la exposición supone un barrido y un recorrido de casa, de lugares en donde uno va a buscar las obras. En este caso estamos viendo el taller del mismo taller y casa de Memes Antunes, las obras, cómo las... ¿Cuánto tardó más o menos esta preproducción? Estamos hablando que esto fue como de agosto a noviembre, Guillermina, sí, por ahí, fue como este trabajo. ¿O Felipe? Sí, pero fue como en ese tiempo. Ahí, es que estaba con micrófono. Sí, Y entonces, sí, fue más o menos. ¿Septiembre? Tal vez un poquito más. sí. Y entonces en ese recorrido también entramos a la biblioteca porque la pregunta era, bueno, ¿qué leía Nemes Antunes? Y ahí vemos cómo lo que leía también tenía que ver con su tiempo histórico. Es muy lindo esto, por ejemplo, Nicanor Parra. Entonces vamos encontrándonos con grandes relaciones históricas. A la pequeña Patricia, al gran Nemesio, recuerdo, de Nueva York, 68, Nicanor Parra. Entonces, es muy interesante ver eso también, cómo el mundo literario, el mundo cultural que hay en torno a Nemesio es clave también para entender su poética. Es decir, su poética está contenida de un mundo que lo va acompañando, en este caso, por ejemplo, un libro de Mauricio Redolés dedicado también a Nemesio. Claro, Entonces, porque era un personaje muy integrador, se relacionaba con todas las disciplinas. Y eso, por eso yo más de alguna vez he dicho que nos faltan más Nemesios, es decir, esa figura también de alguien que es capaz de pensar en una jugada colectiva, de poder, imagínense todo lo que significó el Taller 99, etcétera, etcétera. Es decir, estábamos frente a una figura que era un desafío. ¿Y cómo reuníamos todas esas partes? Entonces aquí tenemos una imagen que fue bastante emblemática de la exposición, porque tenemos esta gran mesa en donde nos sentamos, recordarán, donde podíamos consultar archivos, donde podíamos tener la posibilidad de escuchar las entrevistas que hizo Nemesio en Radio Nueva York, en Nueva York. Entonces esta mesa tenía la función de ser una sala de lectura. ¿Cómo llegábamos a esa sala de lectura? ¿Con qué material? Bueno, ese material venía precisamente del aporte de la fundación, y en este caso como el trabajo de archivo que se hizo con Federico Breu, que está ahí, ¿cierto? El material audiovisual, que teníamos por una parte la fotografía de Jorge Grossmayer, el trabajo audiovisual de Manuela Piña, y todo el trabajo que hizo Guillermina y Olivia, en este caso desde la fundación, también con Patricia Velasco. Entonces era recorrer imágenes, mirar, seleccionar archivos, documentos que pudieran estar precisamente en esa mesa de lectura, y que, como ustedes pueden ver, constituía un gran trabajo. ¿Cómo era ese mundo? Ese mundo era ingresar a una casa, ¿cierto? Y al taller de Nemesio, que ustedes ven ahí, está en un entorno además fantástico, de mucha naturaleza. Y al interior, bueno, era eso. ¿Cómo vamos a encontrarnos entonces aquí con objetos que después van a una dimensión? Entonces me parece también valioso mostrar esa doble condición de un objeto que está en una dimensión cotidiana, que le pertenece a uno, y de pronto esa dimensión cotidiana, personal, se comparte y se convierte en una imagen colectiva. Entonces nos estamos encontrando con los mismos objetos que después nos vamos a encontrar en las vitrinas, en este caso la cerámica Quinchamalí, por ejemplo, toda esa colección, es decir, el real interés de Nemesio por encontrarse con ese mundo popular que hay en Chile y que necesita activarlo permanentemente. Y lo hace. ¿Qué piensas? Entonces, claro, y el proceso de exposición, ahí vemos a Felipe Verguño a mano izquierda, decidiendo los colores, qué color, la llegada de las obras, ahí vemos a Guillermina, a Olivia, a Alejandra, las obras que llegan al Salamata, el montaje que he realizado, ¿cierto?, por museografía del Departamento de Museografía del Museo de Bellas Artes. Entonces todo este proceso me parece que es valioso destacarlo porque tiene que ver con esta posibilidad también de mostrar el tras bambalina de esta exposición. ¿Cómo se hace la exposición? Aquí vemos ya una primera imagen de cómo va a ser este proyecto. Nos vamos a encontrar al centro llegando con el terremoto de Chile. ¿Por qué? Porque nos interesa esa dimensión tectónica, geográfica, y nos interesa también esa dimensión política que él está planteando. La poética de esa lámpara que cae desde arriba y llega abajo e ilumina esa pequeña multitud que está
abajo al borde de la pintura y que me parece una poética muy bella, de reunión, de encuentro, y por eso esas lámparas estaban también sobre esta mesa de lectura. Tan paradójico hoy, ¿no? Absolutamente, claro, la reunión, el encontrarse, imagínense. Vamos a tener que reeducarnos en todo eso. Sin duda. También el proceso del libro. Yo les anuncié entonces que esta presentación mía consiste en hacer el pespunte entre el libro, que es donde se plantea el texto y ahí aparece, se desarrolla el texto curatorial como un guión curatorial. Vemos ahí una sesión de trabajo, ya revisando el libro, también los resultados, las maquetas donde participaron Olivia, Guillermina desde la producción general, Julieta Marchán como editora, Mónica Navarro en la asistente editorial, Jorge Brandmayer y por supuesto Paola Irazábal en el diseño de un estupendo. Entonces, primer ámbito, a partir del terremoto. El terremoto simbólico, literal, político. Es decir, cómo vamos a encontrarnos a un Nemesio Antunes que está absolutamente preocupado de su tiempo histórico. A los artistas les afecta su tiempo histórico y eso me parece importante recalcarlo. Y les afecta y les duele. Y entonces nos vamos a encontrar aquí con un Nemesio Antunes, desde el autoexilio, haciendo obras en donde está planteando qué es lo que está pasando con mi país, cómo hago estas cartas, cómo realizo estas correspondencias de este drama que está aconteciendo en Chile. Entonces lo vemos ahí, por ejemplo, en su taller de Barcelona precisamente. Entonces, son varias series. Yo hablo de la poética circular y ustedes van a ver cómo nos encontramos en Nemesio Antunes que va retomando los temas. Él va desarrollando 10 temas a lo largo de su vida, las cartas, los estadios, las camas, los volantines, y esos temas se los va reencontrando en distintos momentos, pero se van significando de acuerdo a lo que él vive y experimenta. Son sumamente personales. Absolutamente personales. Pero ahí hay un asunto, que me parece que es importante también recalcarlo. El gran desafío que tiene un artista de cuando el yo se convierte en un nosotros, porque no todos los yo se convierten en nosotros. En este caso nos encontramos precisamente con alguien que pinta su vida, pero hoy día, y por eso me parece relevante hacer estas presentaciones y estos encuentros y haber hecho la exposición, es porque nos encontramos con alguien que habla de nosotros, de nuestra historia. Entonces, ese mismo grabado que veíamos nosotros en la exposición sirve para esta situación editorial en el libro, que es muy bella. Vamos a ver la secuencia en cómo se abre y se despliega la secuencia de imágenes de obras dedicadas de esta despreocupación que tenía Nemesio por la moneda incendiándose. Entonces, extendido, nos encontramos con esa imagen que nos permite encontrarnos con ese sistema de trabajo de alguien que recurre y permanece en aquello que le interesa. Esta fue la primera pintura que dedica al tema de la moneda bombardeada, un año después, es decir, un año estuvo rumiando y por lo tanto el método que también lo comenté con Patricia y con Guillermina es un método rumiante. Nemesio Antunes es alguien que le está dando vuelta a las cosas y por eso repite, se encuentra con la imagen, trata de buscar la solución, trata de representar el drama, la rotura, el fragmento. Y de una manera tan poética. Absolutamente. ¿Ven ustedes cuál es la más dramática? La que tiene más o menos negro, la que está destruyéndose la bandera, o donde se quiebra la piedra, como en este caso la piedra litográfica, que él tenía lista, que accidentalmente se rompió, y él decidió hacer la imagen de esta moneda bombardeada, sin bandera. Ustedes ven que desaparece la bandera y sin embargo no se necesita, porque ya es una imagen icónica que era conquistada. Entonces, ¿cómo nos íbamos encontrando con un Nemesio que abordaba ese tema del dolor, del fragmento, la trizadura? Entonces ya no es solo un Nemesio Antunes que lo recordamos siempre con los tangos, las camas, los baratines, sino que nos encontramos un Nemesio que está afectado por su tiempo histórico y esos fragmentos me parece que son relevantes de ir mostrando también. Por otro lado, el terremoto, eso que está al interior, dedicado, preocupado por ese interior magmático, por los minerales de la tierra, por el lapislázuli, por el cobre que hay en el interior de Chile. Y entonces hay una serie de obras dedicadas a eso,
cómo eso afecta, ese interior, cómo afecta el exterior, y entonces la serie de terremotos, en este caso también, que aparecen dedicadas y que aparecen en este caso en el libro. Y un muro extensísimo, hermoso, dedicado, por lo tanto, a ese interior titulado Cordillera Adentro. Megalópolis, como es un Nemesio Antunes que está en Nueva York, muy joven, en los años 40 primero y después en los años 60, y cómo en ese tiempo él investiga, fotografía ese Nueva York, y vean ustedes cómo la fotografía que está haciendo, es decir, siempre Nemesio habla que soy un pintor de experiencias y testimonios, cómo lo que él está fotografiando se convierte en pintura y en un símbolo muy potente, o cómo esa megalópolis, esa multitud empequeñecida, que es la imagen que tenía, imagínense, hoy día es como un antónimo, esta multitud de todas estas congregaciones de gente, son definitivamente una poética muy distante de este aislamiento actual. Entonces, ¿cómo fotografiaba también los mundos que después representaban las obras? ¿Era una manera que él tenía también de trabajar? Sí, sí, no en todas las series temáticas, pero en algunas como en esta es notoriamente cómo su preocupación estaba asociada también directamente a las multitudes, fotografía multitudes en distintas situaciones. Ya le encargué a un amigo y curador, a Dan Cameron, porque él cuando vio las fotografías se quedó con la tarea, de hecho hace una semana se quedó con la tarea de poder contarnos de qué lugares y desde qué perspectivas tomó esas fotografías, porque él conoce muy bien ese lugar. Entonces nos encontramos con un Nemesio que está siendo testimonio, hijo de su tiempo. Al centro de este espacio de Megalópolis estaba una selección de Ojo con el Arte. Indudablemente había que presentar también a ese Nemesio en la dimensión del comunicador público, porque también nos vamos a encontrar con ese Nemesio comunicador que tiene una definición del arte que él se va a encargar de explicitar en distintos momentos. Algo absolutamente novedoso que yo desconocía y que para mí fue una maravilla haberlo encontrado, y por eso un título más dentro de las series temáticas, lo inconmensurable. Imagínense que esta pintura es de 17 por 17 centímetros, es casi como una pantalla pequeñita, del año 77. La medida de la nube. Vean qué cosa más bella de aquello que es mensurable. ¿Cómo poder medir una nube? De hecho, Guillermina contará, digamos, pero tenía una fascinación Nemesio por las nubes, y de pronto se detenía, iban en auto, se detenía y decía, mira, observen, miren esas nubes, miren ese movimiento, esos colores, esas texturas. Y lo que él estaba pensando, que es la pregunta que tenemos hoy día, ¿por qué poner una escuadra para medir aquello que es difícil de medir, aquello que es imposible de medir? Es decir, con la arquitectura. Claro, es decir, como que está planteando esa crisis de esos mundos también, de lo mensurable, lo medible de la arquitectura versus esta naturaleza o este sentimiento poético que se desborda. Por ejemplo, aquí a mano izquierda la escuadra ya quedó de lado, ya no sirve para medir lo que está aconteciendo aquí en esta imagen del desierto del norte de Chile. Entonces, es un Nemesio que nos muestra unos mundos sutiles, increíbles, delicados, contundentes, pero se dan cuenta cómo hay una necesidad del oficio. Nemesio Antunes sufre mucho porque sus pinturas queden bellamente realizadas. Ahí tiene un rigor. Vean ustedes que esta pintura, que es de gran escala, es bastante grande, es una pintura que es como una explosión de volantines que están por el cielo, y vean solamente en el borde inferior a la derecha cómo ahí aparece un rasgo de cordillera, lo que podríamos pensar que es cordillera, es decir, nuevamente lo inconmensurable, lo que pierde escala. O en esta pequeña pintura en donde se titula Volantín Negro, es decir, un Nemesio nuevamente preocupado de asuntos muy sutiles. Cómo convertir, por ejemplo, esta experiencia de las camas, del dormir, del habitar hoy día, como por ejemplo esta pintura, Dormimos en la costa, es decir, esa situación cotidiana convertida también nuevamente en una poética universal.
O como en esta incluso paradoja, es decir, nuevamente un Nemesio Antunes muy crítico, poniendo en duda toda esta dimensión de la vida con estas camas que están a mano derecha, que son lápidas. Sí. Y es cuando él hace esa relación también de las camas como el espacio donde más habitamos también. Y ahí lo lleva como a la vida y la muerte. Ese viaje es muy lindo. Sí, y esta, de cada vez que digo el título, se me pone un nudo en la garganta porque es de las últimas pinturas y se llama La Última Cama. Bello. ¿De qué año es esta pintura? Esta es como del año 86, por ahí 87, cuando ya él sabía que tenía cáncer. Y esta que es muy graciosa, buenísima, esta imagen de este autorretrato de Nemesio en Nueva York, y con gorro de lana en invierno. Muerto de frío. Me gustaría que pasáramos esto, a la visualidad popular. Bueno, yo anuncié, Nemesio Antunes tiene una visión del mundo y tiene una definición del arte y del artista. Para él, toda persona, todo ser humano es un artista. Y entonces cuando él hacía las entrevistas, por ejemplo, no con el arte, él decía, voy a entrevistar a un artista del barro, que nos mostraba una ceramista. Voy a entrevistar a un artista del papel, que nos presentaba a un volantinero. Por eso es que él dedicó, y ahí uno entiende, esta serie dedicada a los distintos oficios. Ven ustedes el alfarero, el sastre, el vidriero, el metalúrgico, el zapatero, los ferroviarios. Cómo esta se convierte en una serie de los oficios, porque son esta manera personal de hacer este homenaje. Y aquí entramos también con una serie emblemática que es la serie Quinchamalí, donde él está pensando precisamente de qué manera ese mundo que está, ese arte popular, que es necesario que tenga un lugar al interior de nuestra cultura, porque el Nemesio Antunes borra los límites entre alta y baja cultura. No existe para él ese límite. Y por lo tanto su propio trabajo va a ser permanentemente tratar de demostrar cómo ese mundo de la cultura tiene que llegar a todas partes. Ven ustedes aquí, por ejemplo, este mural dedicado a Quinchamalí que está en el ex Cine Huelén, donde por una parte tenemos esta serie de baldosas que están dedicadas explícitamente a la serie Quinchamalí, y este mural que también fue realizado en el año 58 y que al día de hoy se convierte también en una necesidad de trabajo en términos de recuperación patrimonial, porque toda esta belleza, este interior magmático, nuevamente el fuego, el interior, como del fuego interior de las frastas emergen las piezas cerámicas, la vida, el arte, está al día de hoy absolutamente amenazado, y aquí vemos imágenes, por ejemplo, que a lo mejor podría intervenir aquí y aportarnos y Mina, que es lo que estamos viendo en esta parte, porque está dedicada precisamente a esta visualidad popular. Ahí me saqué. Sí. Bueno, aquí están... ¿Retomo yo o tú sigues? Dale. Coméntanos algo. ¿Qué estamos viendo aquí? Ah, claro. Aquí estamos viendo el mural que lo están restaurando. Estamos en el proceso de investigación de en qué estado están los murales. El Ministerio nos apoyó con eso y está viendo para el próximo año pronto restaurarlo. Y están en un estado, está en un estado... Mira. Bueno, ahí se ve. Terrible. Pero la fundación. Pero luego, cuando ya lo restauren, lo que nos mostraron los investigadores es que si uno ve ahí los colores, pero abajo hay el color original de la pintura, y los colores originales son brillantísimos, son intensos. Entonces, tanto este como el del Cisne de Nilo, el terremoto, que estaba ahí en la exposición entrando al fondo, ese mural y este van a tener, cuando se restauren, los colores, pero así muy brillantes, va a ser hermoso verlos en su nueva receta. Oigan, bueno, en razón del tiempo, Ramón, quiero darte las gracias por este lindo viaje, por Manifiesto. Realmente un honor para nosotros haber podido tener este recorrido junto a ti. Y ahora los quiero invitar a el segundo tiempo que les habíamos prometido. Ahora nos vamos a detener en una serie de grabados
de la temática que justamente vimos al final con Ramón de visualidad popular. Queremos hacer hincapié en una de las características que destacan a Nemesio, su amor por el país chileno y por el arte popular, como decía Ramón. La serie de grabaciones, un hallazgo encontrado por Guillermina y la Fundación, justamente lo realizó después de haber estado 10 años entre Nueva York y París. Regresa a los 35 años a Chile en el año 53 y se encuentra con una celebración cultural muy loca, muy distinta a la que él había vivido antes de irse. Conectado en su amor por Chile, inspirado por sus amigos Pablo Neruda y Violeta Parra, nada menos, va a explorar el territorio chileno en una serie de viajes por el norte y el sur de Chile, buscando lo propio, buscando la sabiduría y la tradición popular del territorio y los habitantes. Y en este contexto realiza una serie de grabados, muchos de ellos los hizo el año 56, cuando funda el emblemático Taller 99. Guillermina, este viaje lo vamos a hacer junto a ti. Sí, sí. Aquí estoy. Disculpen por los perros, que están muy conversadores, así que quieren participar, parece. Bueno, sí, yo les quiero contar sobre, bueno, volviendo también con respecto a la exposición misma, al tema de visualidad popular, que es la cerámica de Quenchamalí, y retomando desde ahí, desde esas imágenes que ustedes vieron en la presentación de Ramón, claro. Yo quería contarles que el hallazgo que quiero comentarles es que, bueno, dentro de todo el proceso de orden de materiales, sacando del taller y todo, había una carpeta que la dejamos al final porque era una carpeta de procesos de trabajo, de una serie de grabados que ya había visto otra, y bueno, yo ordenaba, seleccionaba por tema, por tipo de grabado, porque cuando uno hace un grabado hay una matriz, y la matriz, que puede ser piedra, puede ser silografía en madera, en metal, pero se parte de una matriz, y cuando uno tiene la matriz uno va trabajando y va sacando copias para ver qué va quedando en el papel. Entonces, él lo que hizo es guardar todos los procesos, era bueno para guardar cosas. La fundación el archivo. Sí, el archivo es una cosa enorme. Bueno, entonces tenía, bueno, todos los procesos de muchos grabados. Entonces, bueno, yo empecé a ordenarlo. Y dentro de bueno, este orden era para llevarlo al T99 de grabado, que nombró Ramón, para que los alumnos, o sea, los profesores muestran los procesos que hacían MX para llegar a su grabado final. Entonces, dentro de estos procesos, había un montón que no eran procesos, que eran, yo ubicaba los grabados, los originales, los definitivos en el fondo, y yo veía que salía había un montón que estaban terminados, entonces, pero que no están numerados ni firmados. Entonces, lo que hice, lo fuimos a ver con el taller 99, y en el taller, necesito ¿me ven o no? ¿Sí? Te vemos. No. Sí, ahí sí. Entonces, entonces, en los procesos, bueno, había unos que como yo decía, que están como terminados. Entonces, empezamos a investigar por qué no lo habrá hecho una edición. Empezamos a investigar con los originales. El TAI 99 tiene una ficha de cada grabado y toda la historia que ellos han podido recopilar sobre cada grabado. Entonces empezamos a mirar y bueno, eran grabados que, por ejemplo, tenían una esquinita rota o que tenía doble imagen. Entonces ahora yo les voy a mostrar, no sé si se ve, pero procesos, lo que yo me refería con procesos de grabado. Entonces aquí justo tengo algunos para mostrarles. Por ejemplo que son, lo tienen que haber visto en la presentación de Ramón o en la exposición cuando fueron, que aquí se ve la imagen negra es la impresión que él tenía la figura, pero el fondo, aquí él empezó a probar, entonces aquí empezó a probar con témpera o acuarela roja, pintar para ver cómo se veía con un fondo rojo y los pañuelos blancos, por ejemplo. Entonces, y aquí también acá atrás hay pruebas de color, por ejemplo. Entonces probó en ese rojo, hay una manchita, no sé si se alcanza a ver porque tampoco es oscuro, pero hay unas manchitas como negras, que sería el negro con otro color. Ejercicio para probar. Después hizo lo mismo, imagen
que tenía de grabado, que era negra. Usted me dice si no se ve bien, por favor. Se ve bien. Estamos aquí probando todo. Esto lo hizo sobre un papel como color rosado, para ver cómo se vería esa imagen negra sobre un fondo, viendo cómo le agregaba color a este grabado. También acá atrás tengo... Bueno, acá atrás voy a levantar el computador. ¿Sí? ¿Se ve? No sé si se alcanza a ver, puede ser que se refleje la pantalla. Bueno, pero ahí, ese de ahí, ese es sobre diario. Entonces hizo una impresión sobre una hoja de diario de los años 50, que es muy entretenido porque uno puede ver los avisos, cuánto venden una casa en los años 50. Era muy barato. Y también, por ejemplo, podemos ver en este otro, que es bien grande, esto eran los descartes en el fondo. Este es un grabado que son los tunales, que lo vamos a ver ahora en el PDF, se va a ver bien. Pero este, por ejemplo, estaba descartado porque al otro lado, había una prueba de otro proceso de grabado, de otro grabado que finalmente no está hecho. Entonces, lo que nosotros hicimos es enmarcarlo doble, porque ahora esta historia que hay atrás es un grabado, está bien oscuro, pero es una persona. Claro, y al otro lado está el definitivo. Entonces, decidimos enmarcarlo porque también es interesante, le da un valor en día. También permiten entender el proceso y la cabeza de este personaje. Claro, sí. Entonces, también, otra cosa que quería contarles es que, porque lo que yo les voy a mostrar ahora es una serie en el PowerPoint, una serie de litografías. Las litografías son grabadas en piedra. Lito, piedra, entonces lo que se hace es una matriz. ¿Los perros les molestan o no? ¿Se escuchan mucho? Bueno, sí. La matriz de piedra, que es con lo que antiguamente se hacía, se imprimían en el diario. Antiguamente las imprentas eran con lito, con piedra. Entonces es una técnica donde se dibuja con lapicera sobre esta piedra, creo que es piedra calcárea, no estoy 100% segura, pero que es porosa en el fondo. Entonces se dibuja con un lápiz de cera, o sea, todas estas imágenes que ustedes ven en negro acá atrás es dibujado con lapicera, y sobre eso se le echa agua, y después se pone la tinta. Entonces la tinta no se pega al agua, sí se pega al lápiz de cera. Entonces ahí se produce todo el proceso de grabado. Puede imprimir se pone papel y se puede imprimir y sale la imagen negra. Entonces, bueno, eso quería explicarles antes de que entráramos a ver el PowerPoint. El PowerPoint, que a ver si me resulta. A ver, acá. Compartir pantalla. Sí, no sé, lo que practiqué. Puedo comentar que la Fundación Nemesio Antunes se formó el año 2015 con el fin de llevar toda la investigación patrimonial de este gran maestro. Ahí estamos, ya. Bueno, aquí las mismas imágenes que le estaba mostrando con rojo y que tenía en diario y con el papel rosado, bueno, aquí esta es la edición que él decidió hacer con un color. Entonces decidió poner, yo le mostraba por el lado de atrás de uno de los papeles donde había café con negro. Bueno, esa manchita fue el resultado de la obra final, que es el negro de la obra con el café que decidió poner en algunos lugares. Y en este caso, como quería dejar el papel blanco, hizo una heladura de un color muy sutil que para el fondo. Entonces, aquí se puede ver, les explico la ficha, que se llama La Cueca Quinchamalí, el año aproximado, porque hay algunos que dicen que son del 54, del 55, grabado litografía con lápiz, es el lápiz de cera con que dibujo, la tinta con que usó, por ejemplo, los colores, y raspado para darle las figuras, el raspadito de las líneas de Quinchamalí, y los tres colores que sería el blanco del fondo, la veladura que les decía, el café y el negro. Y también contarles que las fichas, por ejemplo, él tenía una cosa rara, que son las cosas raras que uno va descubriendo.
que la mayoría de los grabados no me he encontrado con la numeración completa del tiraje que hizo, que por ejemplo, dice N30. Esa es una cosa curiosa, que muchos grabados que hemos encontrado dice N30. No entendemos mucho, un misterio, vamos a ir de a poco se irá entendiendo, pero los del taller tampoco saben qué es. Entonces puede ser que le haya puesto N de magnesio y que es una edición de 30, por ejemplo. Esos son los misterios que... Claro, el ejemplar que está en Bellas Artes, que nosotros donamos, dice N30 también. Entonces, esas son las cosas curiosas. Y también ya vamos a ver más adelante... ¿Perdón? No, perdón. Te voy a decir que mientras lo vas pasando, es muy lindo ver cómo también estos personajes de Quinchamalí son personajes que pertenecen al territorio. Claro. Esto, por ejemplo, le estaba explicando la ficha porque, para que entiendan que todos los que voy a mostrar tienen como esta ficha abajo y para que entiendan qué se trata. Bueno, hablando del tema otra vez, volviendo a la visualidad popular, estas son las guitarreras, bueno, primero la guitarrera de Quinchamalí, la figura de Quinchamalí que les da vida y que, por ejemplo, en este caso son la guitarrera, las mujeres ahí bailando, y que, voy a bajar a la otra, él rescata las costumbres del pueblo. Por ejemplo, aquí está muy bonito porque el almuerzo de Quinchamalí, y aquí también se ve, bueno, ella es nuevamente con vida, mostrando el tema, por ejemplo, aquí se ve el tema de la mesa que se podría repetir, que quisimos replicar en la exposición. Está aquí el trabajo de los manteles, el trabajo colaborativo, las buenas conversaciones sobre la mesa. El otro tema que también se vio en la exposición, los platos con las cucharas, que le gustaban mucho las cucharas, y los tenedores también preferían las cucharas, coleccionaba cucharas. Ciertas cucharas. Bueno, el mantel, que también tiene que ver con todo su trabajo que él descubrió en París, con los manteles en los cafés, tienen estos manteles con cuadraditos, empezó a jugar con eso y se dio cuenta que era una herramienta para, por ejemplo, hacer cordilleras, hay una mujer que va caminando y se le van volando los cuadraditos, que después se transforman en volantines. Entonces, todas estas formas de expresión los va poniendo aquí. Bueno, aquí está la estrella, que también es una costumbre de la zona. De hecho, la gente como es chillana y nos decían, oye, si es típico de las trillas de acá, es como... Entonces él reconoce las actividades o las costumbres del pueblo, agarra las figuras de Quinchamalí que están hechas con el barro de ahí, con las técnicas de ahí, y les da vida y hace un relato, que también es muy lindo. Muy lindo, sí. Acá, por ejemplo, podemos ver que él ya se da el lujo de hacer una abstracción de esa figura de Quinchamalí. Entonces logra también hacer un trabajo que son las mismas figuras, pero ya están entrando en otra... Acercándose al cubismo. Claro, acercándose al cubismo y acercándose como más a un tema más de modernidad actual, arte actual, como relacionando la vida que él también vivió en Nueva York con esto de Quinchamalí y las costumbres. Entonces, todos los universos. Claro, y es también la libertad y el proceso creativo y la capacidad de jugar también. Esa es la libertad de jugar y también es expresión pura, no estar con la cabeza así como tengo que mantener esto, sino que una libertad enorme. También tenemos, aquí tenemos esta serie muy bonita, porque habla de los oficios. Los oficios que mostró Ramón, ese muro largo, con todos los oficios grabados. Aquí están las artesanas, o sea, la figura de Quinchamalí, pero en los oficios. Y muy lindo porque también la cerámica de Quinchamalí es un oficio, entonces se relaciona, bueno, esto ya con el fondo como más modernista, la peinadora. La anterior es la planchadora, que también tiene otra técnica, es otra estética también. Y esta que también tiene fondos de colores distintos. Esta, por ejemplo, tiene fondo rojo, fondo amarillo, probó
Hubo varios fondos distintos. A ver, después de esta viene... bueno, aquí ya pasamos a lo telúrico, como decía Ramón, los volcanes. Los volcanes, bueno, la Tierra, Chile, El viaje. ¿Perdón? El viaje. Claro. El viaje. Claro, el territorio, lo propio, bueno, aquí tenemos el volcán que empezó también el Ramón mostrando su presentación, que sale desde La Moneda, que vivimos en un país telúrico en todo sentido, por los volcanes, por los terremotos, por todo. Entonces, y esto es muy lindo porque es un grabado, pero que si ustedes se fijan, tiene 6 colores. Cada color es una impresión distinta. Claro. Entonces, si uno lo empieza a ver así, que hay un fondo, después se empieza a poner un color, después el otro color, hay todo un proceso. Y todos esos procesos nosotros lo llevamos así al taller, que era el taller 99, así un paquete de procesos, y es muy lindo ver todo cómo se va armando la imagen. Bueno, acá, se buscan dos, y bueno, esto ya también habla de lo que hay dentro de la Tierra, amonites, fósiles. Aquí, bueno, y aquí entramos al cielo también, como desde conectarse, eso de echarse y mirar el cielo y ver las nubes pasar, esa abstracción que uno puede lograr ver, se queda pegado mirando, pensando en algo y empiezan a pasar las nubes, y esa imagen, que no la ve, sino que la tienen entre ojo y vista, una cosa así. También, luna entre nubes o el cielo, porque otra cosa también que descubrimos con todo este montón de grabados es que habían unos que le ponían el título. Le ponían el título y por ejemplo, el mismo se llama Luna entre nubes, pero si damos vuelta y grabamos por otro lado, él firmó algunos aquí arriba, o sea, al otro lado, y que dice el cielo. Entonces, un mismo grabado en realidad se puede llamar de forma distinta, pero si lo doy vuelta, ¿por qué no? Entonces también hay esa libertad que se agradece también, ¿no? Bueno, aquí da la explicación acá abajo. Bueno, también, ojo de agua, esto puede ser, claro, una poza en medio de la cordillera, puede ser también una napa subterránea, agua que viene saliendo de abajo de la tierra, pero también puede ser una piedra preciosa, puede ser un lapislázuli. Nuestro terreno tiene territorio de lapislázuli, entonces también se puede ver poéticamente como un espejismo o reflejo del cielo, una cosa así. Sí, bueno, aquí esta serie de acá, que son canales de Chiloé, que también ustedes, mientras lo voy a ir mostrando, van a ver que tienen como 5 títulos distintos. Canales de Chiloé, Chiloé Canales, Canales del Sur de Chiloé, tienen muchos títulos distintos. Pero este de acá es muy lindo porque contarles la anécdota también de que él fue a Chiloé un tiempo antes, o alrededor de esa época, de esa fecha, con Sergio Larraín, el fotógrafo. Ellos eran muy amigos y decidieron hacer una exposición juntas. Entonces, Sergio sacaba fotos en este museo y Nemesio hacía acuarela. Hicieron una exposición juntas que se mostró acá, y bueno, ahí tenemos la invitación, pero después, como quedó todas esas imágenes en la retina, él hace la serie de grabados de Canales de Chiloé. Entonces, uno puede ver aquí esa abstracción que es tan propia del agua, que por ejemplo, aquí tenemos el amanecer, el atardecer, cómo cambia el color, el reflejo del cielo en el agua, esa agua que de repente está quieta en algunos momentos, que también se refleja el paisaje, o en los lagos también, que uno ve ese reflejo, la montaña que se refleja, o el borde del lago el borde del río, perdón, en el río. Entonces es muy bonito ver eso hecho un grabado. Bello. Guillermina, me gustaría que pudiéramos revisar los últimos porque estamos ya sí, estamos llegando al final.
Podemos seguir conversando, pero tenemos Sí, que... es parte de lo mismo. Mira, esto también, los canales se refleja el cielo. Aquí llegamos a, sería como el norte de Chile, entonces los tunales, por ejemplo. A él le llamaba mucho la atención estos tunales, ver estos potreros llenos de tuna, que no es normal, porque los tunas salen cada cierto tiempo, pero este era un potrero así cuadrado lleno de tunas, que era una abstracción increíble, que decía que podía hasta ver animales reflejados en estas hojas redondas, grandes. Después aquí tenemos Crepúsculo de Marul. Aquí también tengo una anécdota bien bonita que la comentó el Ramón, que es que, bueno, los colores, la capacidad de asombro y los colores para él eran muy importantes. Entonces, me acuerdo que una vez íbamos en el auto, de repente mi mamá, los test de viaje, dijo, pare, porque, bueno, él no manejaba, entonces no sabía manejar, mi mamá iba manejando, pare, mire qué lindo el cielo, bueno, nos bajamos y me agarró, me llevó más allá, me dijo, mira el color del cielo. Yo era, no sé, 10 años, y sí, qué lindo el color del cielo, no, pero mira, era como, había un color como medio tirado para morado, entonces mira el color, es un color, es como morado, mira, concentra, pero trata de grabar ese color en tu retina, mira, impresionante lo que tiene, qué colores tiene, entonces a través de esa capacidad de mirar y de ver y de retener el color, también baja y hace estos crepúsculos en el fondo, que también es esa capacidad de grabar intensamente el momento, la luz, el tono, la humedad, todo. A mí me hacía esos entrenamientos permanentemente. Entonces, sí, es muy lindo eso, porque de repente uno de adrede yo lo puedo lograr hacer, ¿no? Como conectarme con... Este sería el último, que es el arrabal, se llama, pero también llevándolo al trabajo que él hizo y que nosotros hemos visto a través de fotografías de fotos de él mismo que sacaba, y le gustaba mucho el juego del interior y el exterior. Entonces aquí está, bueno, también le gustaba el vino, la botella, el compartir, se ve la mesa también, y ya se tomaron el vino, se nota, pero afuera, lo que pasa afuera pareciera que hace frío, que hay viento, ahí se ve a unos personajes caminando, que están caminando como hacia adelante, entonces es como el calorcito de adentro y el afuera con viento, con nieve, entonces, bueno, eso es un... Y también comentarle que, bueno, también para él el grabado era una de las artes más accesibles, la más, como decía él, era la más democrática de las técnicas artísticas, porque en el fondo es un original que puede acceder a mucha gente, original múltiple. Si se hacen 30 iguales, se vende el número 1 de 30, el número 2 de 30, es un numerado abajo. Entonces uno siempre tiene un original que es su número y voy a ir cerrando acá la pantalla, entonces uno sabe cuál tiene. Pero decirle también que, cerrar de un segundito, ay, no sé cómo salir de aquí, que nosotros pueden visitar nuestra web, que si tienen algún interés en alguno de estos grabados, felices lo atendemos, que nosotros hicimos la página web, que está muy interesante, se pueden descargar PDF de varios libros, y bueno, eso. Que ahí puedes tener presentación. Sí, estoy tratando de eso. Podamos despedirnos de la parte grabada. Ahí estamos, sí. Sí. Muchas gracias, Guillermina y Ramón. Muchas gracias a la Fundación. Felicitaciones por el trabajo que han hecho. Ha sido realmente un honor para Antena, para todos los que formamos parte de esta comunidad, haber podido estar con ustedes y haber compartido como dijimos al principio, viaje por la vida de Nemesio a través de su obra. Feliz cumpleaños al maestro. Sí. Un gusto muy grande. Muchas gracias. Me gustaría agregar, contarle a toda la comunidad que si alguien quiere conectarse con la Fundación de Misiones ver los grabados, incluso si eventualmente nos pueden contactar
nosotros y les hacemos el link, o bien, como dijo Guillermina, ir directo a la página de ellos, Sí. .org. Y ahí también contarles que está el libro manifiesto ya en formato digital, también lo pueden revisar. Y agradecerles a Guillermina, a tu madre, a Patricia, también a Olivia Walsh, nieta de Nemes Martínez, y a nuestro amigo también Ramón. Gracias a ustedes. Por su tiempo Sí, y a muchas la gracias. Loa Bascuñán por llevar esta sesión.